19:08 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Nico, ¿con qué continuamos? Hoy, Nera, vamos a estar hablando nuevamente sobre Guillermo Lasso, pero antes de tocar este tema, vamos a comentar un poco algo lo cual vamos a estar analizando, que son los primeros 100 días de gobierno, que se cumplen 3 meses y un par de días, sobre Guillermo Lasso. Ya que muchísima gente la conoce, pero es una cuestión que se maneja en política y en comunicación política también, que son los 100 primeros días de gobierno, los cuales uno tendría como la gracia que le da el pueblo para poder hacer lo que uno quiera, y donde claramente los gobiernos inteligentes intentan proponer y propulsar las mayores reformas y las cuestiones de campaña que más votos le dieron, los intenta implementar en ese momento, entendiendo que pueden ser cuestiones polémicas. Y justamente se cumplen 100 años de los primeros 100 días, de Guillermo Lasso en Ecuador, y hay que empezar a mencionar un poco las cuestiones que vino haciendo. Porque una de sus principales medidas era justamente eliminar con los privilegios de la casta política, algo que se nombra muchísimo en la Argentina también. Y, por ejemplo, los privilegios que ha eliminado ya en estos 100 primeros días son: la seguridad personal tiene que ser pagada por la seguridad personal que tenía que ser pagada por todos los ecuatorianos para la familia del presidente y vicepresidente, incluso después de haber finalizado sus mandatos de gobierno. Eso queda eliminado totalmente. Por eso hubo algunos miembros de Ecuador que se han tenido que mágicamente exiliaron de un día para el otro luego que se sacó esto. También la seguridad personal para justamente presidente y vicepresidente, el salario vitalicio para presidente y vicepresidente aún no se ha eliminado, pero se está planteando su eliminación. Más de 900 empleados para el Palacio Presidencial, el avión presidencial que era un Embraer Legacy 600 y un Falcon 7X valorados en más de 80 millones de dólares fueron vendidos. Los funcionarios no pueden utilizar más los autos sin placas como sucedía antes. Los gastos de adecuación del Palacio Presidencial, que eran financiados por todos los ecuatorianos, literalmente no es más también un privilegio que van a tener. Estamos hablando de cuestiones que mucha gente dice, bueno, pero adecuar el Palacio Presidencial, ¿cuánto puede gastar? Ya vamos a comentar el dato exacto, pero estamos hablando que hubo presidentes que quisieron poner jacuzzis y todo un montón de lujos que son más para la casa privada de él, que lo paga con de su propio bolsillo y no del bolsillo de todos los ecuatorianos. Y también un nepotismo en entidades no relacionadas directamente con el Ejecutivo. El cambio de mando, por ejemplo, le costó al país 10 veces menos del usual. Mientras Correa, por ejemplo, y Moreno gastaron cada uno 1,5 millones de dólares, Lasso gastó apenas 125 mil dólares. Luego también los funcionarios van a perder justamente la seguridad brindada por el Estado y los gastos del Ejecutivo, y se prohíbe explícitamente el nepotismo en las designaciones gubernamentales. Esta semana, que pasaron justamente los 100 primeros días, como comentábamos, algunos privilegios también, por ejemplo, cuando mencionábamos lo de la cuestión esta de no van a poder nombrar familiares, el tema de las placas, que es algo importantísimo porque básicamente va todo a gasto personal. Y también para poder lograr todo esto, una de las mayores cosas que quiso hacer Guillermo Lasso fue predicar con el ejemplo y marcar distancias desde el primer día, como bien mencionábamos, el costo, por ejemplo, del traspaso de mando y demás. Pero el cambio más radical fue la firma de uno de sus primeros decretos, entre los cuales se encontró el Código de Ética, por ejemplo, que busca limitar el accionar de los funcionarios públicos. Y entre las provisiones más relevantes en esta cuestión del Código de Ética, como bien mencionábamos, vamos a encontrar, por ejemplo, que queda prohibido totalmente la designación de familiares en entidades gubernamentales. Los familiares de funcionarios públicos no pueden estar en contratación directa o indirecta con el Estado. Las contrataciones para fines ajenos a la descripción del cargo, la firma de contratos con cláusulas reservadas, los retratos de autoridades o organizaciones dentro de entidades públicas se tienen que eliminar, cualquier evento privado dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, fiestas para funcionarios y autoridades. Bueno, acá en Argentina tuvimos las mayores clandestinas en Olivo, justamente todo esto queda totalmente eliminado. Y también la utilización de los vehículos estatales gubernamentales y del Estado, justamente cuando no es una función estatal ni gubernamental. También el presidente Guillermo Lasso puso su sueldo a donación, el salario presidencial, por completo a diferentes fundaciones, incluyendo el salario vitalicio, en el caso de que no lo logre eliminar, aunque ya ha mostrado interés por eliminarlo también.
Asimismo, también va a ser el primer presidente en no habitar el Palacio Presidencial, dado que decidió vivir en su propia casa apenas termine la construcción. También ha decidido financiar el mismo desde su propio bolsillo del privado, que logró en su vida anterior, por así decirlo, las adecuaciones del Palacio Presidencial en lugar de pasarle la cuenta al gobierno nacional, como realizó Correa, Moreno y demás presidentes anteriores. Y el reto más grande, que es el objetivo que tiene Guillermo Lasso, es justamente reducir el número de asambleístas. Este proyecto fue presentado por el asambleísta Fernando Villavicencio, quien propone reducir el número de representantes a 70, esto antes de que justamente a 156, como manda la Constitución ecuatoriana, debido al crecimiento de la población. Deberían ser 156 y él quiere que terminen siendo solamente 70 por una cuestión de presupuesto, de gasto y justamente poder mantener un nivel económico coherente, entendiendo que Ecuador tiene un problema con la deuda muy importante, que me recuerdo que lo habíamos nombrado con Rami en su momento cuando había asumido Lasso, que era una de las primeras cuestiones. Los mercados lo favorecieron a Guillermo Lasso cuando asume, dándole un batacazo a favor la economía ecuatoriana. Y justamente todas estas reformas también va a incluir la eliminación de los salarios para asambleístas y reemplazarlos por dietas que vayan acorde a los proyectos trabajados, reduciendo considerablemente el gasto público y entendiendo la cuestión económica. Habría que ver qué va a ser la cuestión cultural, que es un campo el cual todavía en estos 100 primeros días no ha tocado Guillermo Lasso. Se centró en la cuestión económica nomás y en intentar darle una mejor vida y una mejor economía a todos los ecuatorianos que lo han votado, y también ha entendido que los gastos estatales salen del bolsillo de la gente. Tiene un problema con la deuda, tuvo un montón de problemas económicos por otro lado Ecuador. Intenta solucionar todo esto con todas estas reformas que ha hecho en los 100 primeros días, donde pareciera ser que ninguna organización ha salido fuertemente, ni ningún grupo opositor, más que por por redes sociales y por medios televisivos, como ya conocemos, han salido al choque directo e a intentar destituirlo, como se podría pensar en algún otro momento, por justamente reducir y sacar algunos beneficios de todas las personas que dependen del Estado y que viven trabajando en el Estado. La verdad que me parece una actitud más que coherente, una actitud más que lógica entre su discurso y su práctica. La verdad que más de un político argentino debería tomar nota. Digo porque acá hay muchos que se disfrazan de oposición, pero bien que les gusta ir atrás del cargo. Yo creo que no sé si, lo único que yo tengo una discrepancia en términos prácticos, en términos muy prácticos de lo que sería la política real. No me parece viable promover una reducción de asambleístas. No me parece viable en el sentido de práctico, sabiendo cómo es el discurso pro democracia en Occidente. En todo caso, yo lo que sí creo que sería una jugada muy inteligente, es decir, antes que reducir el número de congresales, reducir el presupuesto por congresal, es decir, bueno, se congelan los sueldos, y que quiera un asesor porque no maneja economía, no maneja historia, no maneja filosofía, que lo pague de bolsillo propio. Sí. Les puedo asegurar que el día que acá en Argentina los diputados pierdan los contratos que el Estado le asegura a los asesores, ese día se va a ver quiénes son los ignorantes, quiénes no son los ignorantes, y se va a ver cómo muchos militantes de distintas ideas empiezan a dejar de robar con esto de, bueno, tenemos que dar una batalla política, porque claro, ya de repente no te da el estímulo, ahí se va a ver la vocación de servicio. Lo digo sabiendo cómo somos acá en Argentina, que de repente el discurso va por un lado y la realidad va por otro. O sea, acá lo dejo abierto el debate. ¿Qué creen las personas que nos están escuchando ahora en la radio, que después lo van a ver en YouTube? Si acaso no sería momento de, por ejemplo, quitar un gasto público lo más inútil que existe como el asesor de un diputado. O sea, no conozco un gasto más inútil. Bueno, el Ministerio de las Mujeres, otro caso, digamos, el INADI. Pero no crean que el asesor, asesor de un partido de izquierda, un partido de derecha, me da lo mismo. O sea, si te han votado, se supone que tenés capacidad. Y si no tenés capacidad, bájate y dejale el lugar a la gente que tiene capacidad. O sea, hay que sumar la incapacidad de los congresistas y la incapacidad de los inútiles de los asesores, porque así tenemos el país que tenemos, porque ellos son los que les dan las órdenes prácticamente, los asesoran a los que estén... Sí, yo todavía, fíjate vos lo que es esto, ¿no? Yo todavía no conozco, yo acabo hablando de Lasso y los paralelismos con Argentina. No conozco, por ejemplo, ningún candidato a diputado. Bueno, no he podido escuchar a fondo las propuestas de Milei, me hago cargo de esa parte. Yo de Milei no voy a opinar porque no le he podido escuchar en profundidad, no quiero tocar algo que ignora, o sea, aclaro desde ya. Pero del resto, que yo he visto más o menos en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, no he escuchado ninguno que diga, vamos a promover que se cierren los contratos de asesores para los diputados. Porque claro, se le caen todos los militantes.
O sea, ahí te das cuenta dónde está la militancia por vocación. No hay un solo candidato que diga, yo llego al poder y se cierran los contratos de asesores. Y mira que yo conozco mucho de legisladores a nivel nacional y cordobeses. No hay ninguno que diga, no, esto es un gasto innecesario. ¿Por qué yo, diputado, abogado, historiador, tengo que andar pagándole a un pibe para que me maneje una red social o a la secretaria para que me traiga el café o al otro para que vaya a una comisión en lugar mío? Yo no conozco ninguno que diga, el que quiere venir a trabajar, que trabaje gratis. Pero no que el Estado le esté pagando el contrato ahí. Pero bueno. Y un título que quería agregar, que justo acabo de ver en la televisión que estamos viendo, decía una parte, un titular, decía, campaña sí, propuesta no. Dice que no hay propuestas. O sea, es mucha campaña y propuestas nada. Puro humo. Más del 65%, según las encuestas, nadie se siente identificado con ninguna propuesta. Más del 65%. Más del 65% de los argentinos. Más fuerte. Es fuerte, la verdad. ¿Le parece si cerramos? Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.